El flash de las cámaras me cegó como un rayo en plena tormenta. Y en ese instante vi como el director del colegio, con una sonrisa torcida que olía a odio viejo, alzaba mi trofeo de cristal, el que había ganado por mi ensayo sobre la diversidad en la literatura flamenca, y lo estrellaba contra el suelo del plató de televisión nacional. Los fragmentos se esparcieron como mis sueños rotos. Y el presentador, atónito, balbuceó: «¿Esto es por ser quién es?». Mi corazón latió con furia contenida mientras el público en el estudio jadeaba. Pero yo, Tomás, de pie allí con mi corbata floja y el traje que mi madre había planchado con tanto cariño, solo pude susurrar: «Sí. Exacto. Por ser yo». Ese momento se grabó en mi alma como una cicatriz en la piel de Sevilla, la ciudad de mis antepasados, con sus patios floridos y sus secretos enterrados bajo el Guadalquivir. Ahora testigo de mi humillación pública. Yo, un chico de 19 años que había crecido entre las sombras de la catedral y los ecos de las sevillanas, soñando con ser escritor en una tierra que aún susurraba prejuicios como el viento del Siroco. Mi nombre es Tomás Ruiz. Y esta es mi historia, tejida con hilos de amor prohibido, traiciones que queman como el sol de agosto, y una redención que llegó como un milagro inesperado. Pero antes de que el mundo se enterara, todo empezó en las aulas polvorientas del Colegio San Fernando, donde Víctor y yo nos encontramos por primera vez. Víctor era el tipo de chico que hace que el aire de Sevilla parezca más ligero, con su pelo negro revuelto como las olas del Atlántico en las playas de Cádiz y unos ojos verdes que recordaban los mosaicos del Alcázar. Estudiaba arquitectura en la universidad, pero pasaba las tardes en el colegio dando clases de voluntariado, enseñando a los chavales como yo a dibujar planos de sueños imposibles. Yo era el rarito del grupo de literatura, el que escribía poemas sobre besos robados en la Triana nocturna. Y él era el sol que iluminaba mis versos. Nos conocimos en una feria de abril, cuando el olor a churros fritos se mezclaba con el jazmín de los patios. Y yo, con una copa de manzanilla en la mano, recité un fragmento de Lorca que hablaba de amores que no se nombran. «Duende en tus palabras, Tomás», me dijo, con esa voz ronca que parecía salida de un flamenco gitano. Y así empezó: miradas robadas en los pasillos del colegio, mensajes a medianoche que hablaban de García Lorca y de cómo el amor, en esta tierra de pasiones, siempre encuentra un camino, aunque sea torcido como las callejuelas de Santa Cruz. Pero Sevilla no es solo romance, es un caldero de envidias y tradiciones que pesan como cruces de Semana Santa. Mi familia, devota hasta la médula, con mi padre carpintero en el barrio de Macarena y mi madre cosiendo mantillas para las cofradías. Nunca supo de Víctor. «Eres nuestro orgullo, mijo», me decían, ajenos a que mi orgullo era él, su mano entrelazada con la mía bajo la mesa de un mesón escondido. El conflicto irrumpió como un toro en la plaza de toros de la Maestranza. Yo había ganado el Premio Nacional de Ensayo Juvenil por un texto titulado Sombras en el Guadalquivir, la identidad queer en la literatura andaluza. Era mi grito silenciado, inspirado en las noches en que Víctor y yo nos perdíamos en el Parque de María Luisa, besándonos bajo los ficus centenarios mientras el eco de las fuentes susurraba promesas. El premio venía con una ceremonia en Madrid. Pero el director del colegio, don Emilio Vargas, un hombre de 50 años con bigote tieso y crucifijo al cuello que predicaba en misa los domingos, vio en mi victoria una afrenta. «Esto no representa a nuestra institución católica», gruñó en la junta directiva, y decidió que la ceremonia se retransmitiría desde Sevilla, en un plató local, para controlar el mensaje. Víctor me advirtió: «Cuidado, amor. Ese viejo huele a Inquisición». Pero yo, ingenuo,
Creí en la justicia poética. La noche antes. En su piso diminuto en el Arenal. Con vistas al río que brillaba como plata bajo la luna. Hicimos el amor por primera vez con la urgencia de quien sabe que el amanecer trae tormentas. Sus manos en mi espalda. Trazando mapas de deseo. Y yo susurrando su nombre como una oración profana. Te quiero. Víctor. Pase lo que pase mañana. Esto es nuestro. Él sonrió. Pero en sus ojos vi una sombra. Un secreto que no compartió entonces, su propia familia. Terratenientes de Huelva. Lo había amenazado con desheredarlo si no enderezaba el camino. El día de la ceremonia. El plató bullía de cámaras y aplausos falsos. Don Emilio. Con su traje impecable y su sonrisa de víbora. Me entregó el trofeo envuelto en una bandera andaluza. Por el futuro de nuestra juventud. Dijo para las cámaras. Pero sus ojos me perforaban como dagas. Cuando llegó el momento de mi discurso. Subí al podio con el corazón en la garganta. Este premio no es solo mío. Comencé. Es por todos los que, como yo, amamos en las sombras de esta tierra bendita y maldita a la vez. Por los amores que Sevilla guarda en sus patios. Invisibles pero eternos. El público aplaudió. Pero don Emilio palideció. Y entonces, en un arrebato que nadie vio venir, agarró el trofeo de mis manos, aún no lo había tocado, y lo lanzó al suelo. El cristal estalló en 1000 pedazos. Y el silencio fue ensordecedor. Esto es una abominación. Rugió. Escupiendo veneno ante las cámaras nacionales. En mi colegio no premiaré desviaciones. Vuelve a tu agujero. Tomás. El presentador intentó mediar. Pero el daño estaba hecho. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas mientras el mundo me veía romperse. Corrí del plató. El eco de los flashes persiguiéndome como fantasmas. Y me refugié en las calles de Sevilla. Donde la lluvia de noviembre empezó a caer. Lavando mi vergüenza pero no mi rabia. Víctor me encontró horas después. En nuestro rincón secreto bajo el puente de Triana. Donde el río murmura secretos a los enamorados. Me abrazó con fuerza. Su chaqueta empapada contra mi pecho. Lo vi todo en la tele. Mi vida. Ese cabrón pagará. Pero en su voz había un temblor. Y esa noche, cuando intenté besarlo, se apartó. Tomás. Hay algo que no te he dicho. Su confesión cayó como un trueno, había hablado con su familia sobre mí. Y ellos, en su furia, habían contactado a don Emilio, un viejo amigo de su padre, para proteger la reputación del colegio. ¿Tú lo pusiste en mi contra? Le grité. El dolor retorciéndome las entrañas. Me traicionaste. Él negó. Lágrimas en los ojos, solo quería que nos aceptaran. Pero lo arruiné todo. Huyendo de él. Corrí a casa. Donde mi familia ya había visto la noticia. Mi padre. Con los puños cerrados. Me miró como si fuera un extraño, hijo. ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué no puede ser normal? Aquella noche. Solo en mi habitación con pósters de poetas malditos. Juré venganza. Pero el destino. Caprichoso como una saeta en la feria. Tenía otros planes. La mañana siguiente. Sevilla amaneció envuelta en un manto de niebla que parecía reflejar mi confusión interna. Mi teléfono no paraba de vibrar, mensajes de amigos del colegio que antes me llamaban el poeta, y ahora susurraban el escándalo. Las redes sociales eran un infierno. Hashtags como Tomás el desviado y memes con mi cara superpuesta en imágenes de Lorca quemado en la Checa.
Don Emilio había dado una rueda de prensa, declarando que mi ensayo era propaganda inmoral y que el colegio me expulsaría si no me arrepentía. Arrepentirme. La palabra me revolvía el estómago como un gazpacho demasiado picante. Víctor intentó contactarme, pero lo bloqueé. Su traición era un cuchillo en el pecho, como podía amar a alguien que, aunque por error, ¿había alimentado al monstruo? Paseé por las Ramblas, esquivando turistas con sus selfies ante la Giralda. Y me detuve en la Plaza de España, donde los azulejos contaban historias de exploradores y reyes. Me senté en el banco que Víctor y yo habíamos tallado con nuestras iniciales en una noche de rebeldía. Y lloré hasta que el río pareció llorar conmigo. Allí, un desconocido, un señor mayor con boina y bastón, se acercó. Joven. El odio es como el Guadalquivir, fluye, pero no arrastra a los fuertes. Sus palabras, dichas con acento andaluz puro, me recordaron que Sevilla ha visto revoluciones y amores prohibidos desde los tiempos de los moriscos. Pero la verdadera tormenta estalló cuando recibí una llamada de Madrid. Era la voz de una mujer firme, como el tañido de una campana en la catedral. Tomás Ruiz. Soy Carmen López, directora general de Educación Inclusiva del Ministerio. Vi lo que pasó anoche. Y no va a quedar así. Me contó que mi ensayo había impresionado al jurado nacional. Y que el incidente se había viralizado. Don Emilio Vargas es un dinosaurio en extinción. Vamos a intervenir. Colgué temblando. Una chispa de esperanza en el pecho. ¿Intervenir? ¿En España? Donde la ley contra la discriminación era reciente y frágil como un azulejo. ¿Podía un funcionario nacional cambiar el curso de mi vida? Esa esperanza se tiñó de duda cuando volví a casa. Mi madre, con los ojos hinchados de tanto llorar, me abrazó. Hijo, tu padre está furioso. Dice que has deshonrado el nombre Ruiz. Mi padre, hombre de pocas palabras pero de brazos como troncos de olivo, entró en la cocina y me miró fijamente. Tomás, si esto es lo que eres. Bien. Pero no lo grites al mundo. Piensa en tus hermanos. En la familia. Sus palabras eran un muro. No de odio puro, sino de miedo ancestral. El mismo que hacía que en las procesiones de Semana Santa se ocultaran los pecados bajo nazarenos. Intenté explicarle, papá. Víctor me ama. Yo lo amo. Es como en los poemas de Becker. Un amor que no pide permiso. Pero él solo sacudió la cabeza y salió, dejando un silencio que pesaba más que el costalero en el Calvario. Decidí confrontar a don Emilio. Fui al colegio. Un edificio barroco en el corazón de Sevilla con patios que olían a azahar en primavera. Pero ahora solo a rancio. La secretaria me miró con lástima, está en su oficina. Pero. Ten cuidado. Entré sin llamar. Y allí estaba. Detrás de su escritorio con crucifijos y fotos de Franco disimuladas. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? ¿Sodomita? Escupió. Le planté mi mirada, vino a por mí porque Víctor es su sobrino político. ¿Verdad? Su familia lo presionó para que me humillara. El río. Una risa seca como el mistral. Víctor es un tonto que se dejó seducir por tu veneno. Pero yo salvo almas. Tomás. Y la tuya necesita salvación. Sus palabras me helaron, no era solo homofobia, era un complot familiar. Un secreto que Víctor había intentado enterrar. Salí de allí con el alma en llamas y busqué a Víctor en la universidad. Lo encontré en la biblioteca, rodeado de planos de la catedral.
Su rostro pálido como la luna de Valparaíso. Dime la verdad. Le exigí, atrayendo miradas curiosas. Él se levantó. Me arrastró a un rincón oscuro. Tomás. Mi tío Emilio es el hermano de mi madre. Cuando les conté de nosotros, amenazaron con cortarme el dinero. Con desterrarte de Sevilla. Intenté mediar. Pero lo empeoré todo. Lágrimas rodaban por su rostro. Y por un instante quise creerle. Nuestros labios se rozaron en un beso desesperado. Salado de dolor. Pero me aparté. No puedo confiar en ti ahora. Me rompiste el corazón como él rompió mi trofeo. Huí. Dejando atrás su súplica, espera. Amor. Te lo juro por la Virgen de la Macarena. Esa noche, la intervención nacional llegó como un vendaval. Carmen López anunció en una conferencia de prensa televisada que don Emilio sería suspendido indefinidamente, por discriminación, y que mi premio sería revalidado con honores en una ceremonia en el Alcázar. España no tolera el odio en sus aulas, declaró. Y el país entero pareció contener el aliento. Pero para mí, la victoria era agridulce. Mi familia se dividía, mi madre. En secreto, me confesó que siempre supo de mis inclinaciones. Que había rezado por mi felicidad. No por mi cambio. Sigue tu corazón. Mijo. Como el río sigue al mar. Mi padre. Sin embargo, se encerró en su taller, martillando madera como si quisiera exorcizar demonios. Víctor me escribió una carta. Entregada por un amigo común, Tomás. Mi familia me ha repudiado. He renunciado a la herencia por ti. Si me das una oportunidad, reconstruiré cada fragmento roto. Como un arquitecto reedifica catedrales. La leí bajo la lluvia en el puente de Isabel II. Donde el Guadalquivir rugía su furia. El perdón pendía de un hilo. Pero el dolor era un abismo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Como las verbenas de San Juan donde se queman las miserias en hogueras purificadoras. La suspensión de don Emilio desató una tormenta en Sevilla, protestas frente al colegio. Con banderas arcoíris ondeando junto a las del Betis y el Sevilla FC unidos en un improbable abrazo. Periodistas acampaban en mi puerta. Y yo, que antes era invisible, ahora era el rostro de una causa. Pero la fama es un velo delgado, debajo. Mis heridas supuraban. Soñaba con el trofeo hecho añicos. Con la sonrisa sádica de don Emilio. Y con Víctor, cuyo rostro se desdibujaba en la niebla de la traición. Carmen López me invitó a Madrid para la nueva ceremonia. Pero antes, Sevilla exigía su catarsis. Organicé un reading poético en la Casa de la Memoria. Un rincón bohemio en Triana donde los artistas lloran y ríen al mismo tiempo. Subí al escenario improvisado. Con una guitarra flamenca de fondo. Y recité mi ensayo destrozado. Ahora recompuesto en palabras vivas. En las sombras del Guadalquivir. Amamos sin pedir perdón. Somos los hijos de Lorca. Los nietos de los gitanos que bailaron bajo la luna prohibida. La sala estalló en aplausos. Y entre el público, vi a Víctor. Al fondo, con ojos rojos y una rosa en la mano, símbolo de los amores pasionales andaluces. No lo miré al bajar. En cambio, me perdí en las tabernas de la Alameda, donde el vino tinto afloja lenguas y secretos. Allí encontré a mi hermano menor, Pablo, bebiendo solo. Tomás. Papá está hecho polvo. Dice que te quiere. Pero el orgullo sevillano es como el olivo, retorcido y duro.
Hablamos hasta el alba. Y por primera vez le conté de Víctor. De cómo su toque era poesía en carne viva. Pablo. Con su inocencia de 16 años. Me abrazó, si te hace feliz. Hermano. Es familia. Sus palabras fueron un bálsamo. Pero el abismo con mi padre persistía. La ceremonia en Madrid fue un sueño febril. El alcázar sevillano palidecía ante la grandeur del Palacio Real. Pero yo llevaba Sevilla en las venas. Carmen me entregó un nuevo trofeo. De oro bruñido. Y en mi discurso hablé de perdón y resiliencia, el odio rompe cristal. Pero no espíritus. Y el amor. El amor reconstruye catedrales. La ovación fue ensordecedora. Pero mi mente vagaba a Sevilla. A Víctor esperando en la distancia. De vuelta. El alto truco llegó sin aviso. Don Emilio. Suspendido pero no vencido. Filtró documentos falsos a la prensa, supuestas pruebas de que yo había sobornado al jurado con favores sexuales. El escándalo explotó como una peta en las fiestas de la Cruz. Mi teléfono ardió con acusaciones. Y hasta Carmen dudó. Tomás. Necesitamos aclarar esto. Me sentí traicionado de nuevo. Como si el mundo entero conspirara contra mí. Corrí a la comisaría. Pero los polis. Con su machismo andaluz. Me miraron de reojo. ¿Pruebas? Chaval. En esta ciudad. Las palabras vuelan. Pero la calumnia se pega como el barro del río. Víctor apareció entonces. Como un caballero de Cervantes en armadura rota. Lo supe por mi familia. Mi tío está desesperado, perdió su pensión. Juntos. Investigamos, el hackeo, con ayuda de un amigo informático, los emails de don Emilio. Revelando no solo la falsificación, sino pagos de su familia para silenciar a testigos. Esto te destruye a ti también. Le dije. Mientras revisábamos los archivos en su piso. Con el aroma a azahar filtrándose por la ventana. Él tomó mi mano, por ti. Tomás. Quemaría Sevilla entera. En ese momento. El deseo nos venció, nos amamos con urgencia. Cuerpos entrelazados como raíces de olivo. Susurros de perdóname mezclados con gemidos de redención. Pero el clímax emocional vino después, te creo. Le dije. Y su beso fue el puente sobre el abismo. Con las pruebas en mano. Las entregamos a Carmen. El ministerio actuó con la rapidez de un rayo, don Emilio fue arrestado por difamación y abuso de poder. Y su familia. Expuesta. Se retractó públicamente. La prensa. Voraz. Viró, de villano a héroe. Yo era ahora el poeta de Sevilla. Pero el verdadero conflicto latía en casa. Confronté a mi padre en su taller. Rodeado de virutas de madera que olían a infancia. Papá. No soy una vergüenza. ¿Soy tu hijo? Él dejó caer el martillo. Y por primera vez. Vi lágrimas en sus ojos curtidos. Maldita sea. Tomás. Temía perderte al mundo. No a ti a mí. Nos abrazamos. Torpes como saeteros inexpertos. Y en ese abrazo. Sevilla pareció respirar aliviada. Víctor y yo caminamos por el Guadalquivir esa noche. Mano a mano. Bajo un cielo estrellado como el manto de la Virgen. Esto no acaba aquí. Murmuró. Hay más secretos en mi familia. Pero por ahora. El amor era suficiente. Un bálsamo contra las tormentas pasadas. Sin embargo. Los secretos. Como las alcantarillas bajo las calles de Sevilla.
Siempre encuentran la forma de subir a la superficie. 2 semanas después de la caída de don Emilio. Víctor me confesó el último clavo en el ataúd de nuestra paz. Su familia no solo había financiado la calumnia. Su padre, un terrateniente conservador de las marismas de Doñana, había planeado enviarlo a una terapia de conversión en un centro clandestino de Toledo. Me escapé antes de decírtelo, admitió, mientras compartíamos un plato de espinacas con garbanzos en un mesón de la Macarena. Sus palabras me helaron el vino en la garganta. ¿Terapia? ¿Como en los cuentos de horror de los años 70? Él asintió. Pálido, prometieron curarme con rezos y electroshocks suaves. Por eso contacté a mi tío, pensé que él me protegería. No que te atacaría. La rabia me invadió como una procesión desbocada. ¿Y me dejaste en la oscuridad? Podría haberte ayudado. Discutimos en la calle. Voces alzadas atrayendo miradas de vecinos que chismorreaban tras las rejas de los patios. Quería protegerte. Tomás. Eres puro. Como un verso de Machado. Sus palabras dolían porque eran verdad, yo. Con mi pluma y mis sueños. Era frágil ante el mundo real de herencias y tradiciones que aplastan. Nos separamos esa noche con un beso amargo. Y yo me refugié en la biblioteca de la Universidad de Sevilla. Entre tomos polvorientos de Góngora y Quevedo. Buscando refugio en las palabras que no traicionan. Pero el destino, ese guionista cruel de óperas flamencas, tejió un giro inesperado. Recibí una carta anónima: conoce la verdad sobre Víctor. Reúnete en la Plaza de Toros. Medianoche. Intrigado y temeroso. Fui. Con el corazón latiendo al ritmo de un pasodoble. La maestranza, vacía bajo la luna, era un coloso de sombras. Testigo de glorias y muertes. Allí, en la arena manchada de historia, esperaban 2 figuras, el padre de Víctor, don Rafael, un hombre corpulento con sombrero cordobés, y un sacerdote de ojos hundidos. Tomás Ruiz, dijo don Rafael con voz de trueno. Mi hijo es una decepción. Pero tú podrías redimirlo. Firma esto, un acuerdo de silencio. Y te doy una beca para estudiar en Salamanca. Deja a Víctor. Y todos ganamos. La oferta era un veneno disfrazado de miel: dinero por mi amor. Exilio por lealtad. No soy mercancía. Respondí. La voz temblorosa pero firme. El sacerdote intervino: el pecado lleva al infierno. Muchacho. Piensa en tu alma. Su cruz brillaba como una espada. Y por un instante, vi el abismo de mi propia familia. De generaciones de miedo católico. Huí de allí. Pero no antes de que don Rafael gritara: si no firmas, Víctor pagará. Lo enviaré a América. Lejos de tus garras. Al amanecer, conté todo a Víctor. Su rostro se descompuso, sabía que mi padre no se rendiría. Pero no firmes. Amor. Huiremos juntos. La idea de escapar de Sevilla, de sus patios perfumados, sus fiestas eternas, me partía el alma. Abandonar a mi familia. ¿Qué empezaba a sanar? Dejar mi ciudad, que me había marcado con fuego y oro. Decidimos pelear, grabé la conversación con don Rafael, ilegal. Pero desesperado, y la enviamos a Carmen López. ¿El ministerio? Ahora aliados fieros. Abrió una investigación por coacción y violación de derechos Leví. Don Rafael fue interrogado. Y el escándalo salpicó a toda la élite andaluza. Mientras tanto, mi relación con mi padre florecía como un azahar tardío. Me llevó a su taller.
Y juntos tallamos un mueble, un arcón con iniciales entrelazadas. TV y VR. No. Tomás y Víctor. El amor es carpintería. Hijo, une maderas distintas sin romperlas. Sus manos callosas sobre las mías eran un perdón silencioso. Y por primera vez. Hablamos de su juventud. De un amorío fugaz con un marinero en el puerto de Cádiz. Enterrado por el peso de la dictadura. No seas como yo. Tomás. Ama sin cadenas. El clímax estalló en una noche de tormenta. Cuando don Rafael secuestró metafóricamente a Víctor, lo encerró en la finca familiar en Doñana. Cortando comunicaciones. Yo. Con el corazón en un puño. Organicé un rescate con amigos, condujimos hasta las marismas bajo la lluvia torrencial. El lodo salpicando como lágrimas de la tierra. Llegamos al amanecer. Y allí. En el patio de la hacienda, Víctor y yo nos reencontramos. Su padre nos enfrentó con escopeta de caza, no para disparar. Pero el gesto era amenaza pura. Elige. Hijo. Helo tu sangre. Víctor. Con voz de acero. Eligió, elijo el amor. Padre. Como tú elegiste el miedo. La policía. Alertada por Carmen. Llegó minutos después. Don Rafael fue arrestado por secuestro y amenazas. Y el sacerdote. Cómplice. Por incitación al odio. En las noticias. El titular fue, familia andaluza noble cae por homofobia, un amor sevillano triunfa. Pero la victoria fue pírrica, Víctor perdió su herencia. Y yo. Mi inocencia. En los días de calma posterior. Reconstruimos. Mi madre organizó una cena familiar con Víctor. Donde el salmorejo y las gambas al pil pil sellaron paces. Bienvenido. Yerno. Dijo mi padre. Y el mundo pareció inclinarse. El epílogo de nuestra historia se escribió no en tinta, sino en los surcos del tiempo. Como las grietas en las paredes de la Giralda que cuentan siglos de vientos y lluvias. Meses después. Con don Rafael en juicio, condenado a servicios comunitarios en un centro leví. Ironía del destino sevillano. Víctor y yo nos mudamos a un piso en el barrio de San Vicente. Con balcón al río y vistas a la Torre del Oro. Él retomó sus estudios de arquitectura. Diseñando ahora espacios inclusivos, plazas con bancos para besos públicos. Patios con mosaicos arcoíris. Yo publiqué mi primer libro. Cristales rotos del Guadalquivir. Una colección de ensayos y poemas que se convirtió en bestseller en Andalucía. Inspirando a chavales como yo a alzar la voz. Pero la humanidad de esta tragedia radica en las cicatrices que no se borran. Mi padre. Redimido pero frágil. Falleció un año después de un infarto durante la Semana Santa, en su lecho de muerte. Me susurró, cuida a Víctor como yo no cuidé mis verdades. Lloré como un niño. Pero en ese llanto hallé cierre. Mi madre. Ahora aliada feroz. Marchó en la primera manifestación del orgullo sevillano post-escándalo. Con una bandera que bordó ella misma. Víctor y yo nos casamos en una ceremonia civil en el Parque de los Príncipes. Rodeados de amigos y el espíritu de Lorca flotando en el aire. No hubo grandes fastos, solo vino de Jerez. Flamenco suave y votos que prometían, en las tormentas y las ferias. Te elegiré siempre. Aquel día. Bajo el sol que doraba las hojas de los naranjos. Entendí que el amor no es ausencia de conflicto. Sino su travesía. Hemos tenido nuestras peleas, discusiones por celos tontos. Noches en que los fantasmas del pasado susurran dudas. Pero cada reconciliación es un verso nuevo. Sevilla. Mi eterna amante caprichosa. Nos ha acogido de nuevo.
Paseamos por Triana al atardecer. Mano en mano. Ignorando las miradas residuales de los viejos. Enseñamos en talleres para jóvenes queer. Compartiendo que la traición duele. Pero el perdón construye. Y en las noches quietas. Cuando el Guadalquivir canta su nana. Víctor me abraza y dice, somos el puente. Tomás. Sobre el abismo. Pero firmes. Esta es mi historia, no un cuento de hadas. Sino un flamenco vivo. Con duende y llanto. Pasión y redención. Porque en esta tierra de santos y pecadores, el amor gay no es escándalo, es el pulso mismo de la vida.